El presidente de Estados Unidos dio luz verde a los planes de la CIA para ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela. Según fuentes citadas por el New York Times, las operaciones aún no tienen un calendario definido, pero apuntan a preparar el terreno para una campaña militar más amplia contra el régimen de Maduro. Estas acciones podrían incluir sabotaje a infraestructura sensible, operaciones cibernéticas dirigidas a capacidades militares o energéticas, así como estrategias psicológicas y de información para desarticular el control del régimen sobre la población y sus fuerzas de seguridad. Asimismo, estrategas del Pentágono han elaborado listas de posibles objetivos vinculados al narcotráfico y unidades militares cercanas al jefe del régimen venezolano en medio de reuniones de alto nivel en la sala de crisis donde Trump revisó los distintos escenarios. Según las fuentes consultadas por el Times, aún no está claro si el republicano optará por una salida negociada que garantice mayor acceso petrolero a empresas norteamericanas, presionará la renuncia de Maduro o considerará una intervención directa para sacarlo del poder. El señor Trump ha dado su visto bueno a los planes de la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, las cuales podrían tener como objetivo preparar el terreno para futuras acciones. No está claro cuáles podrían ser las acciones encubiertas ni cuándo podrían llevarse a cabo. El señor Trump aún no ha autorizado el despliegue de fuerzas de combate en Venezuela. Estrategas militares han elaborado listas de posibles instalaciones de narcotráfico que podrían ser atacadas. El Pentágono también planea ataques contra unidades militares cercanas al presidente Maduro. Y al mismo tiempo, Trump ha reabierto las comunicaciones secretas con el régimen de Nicolás Maduro. En las últimas 48 horas, y ojo con esto, él ha hecho declaraciones públicas expresando que podría haber discusiones con Maduro y dice que es porque Venezuela quiere hablar. Un informe del New York Times reveló además hoy que Trump rechazó ya en el pasado una propuesta que contemplaba la renuncia de Maduro en un periodo de 2 a 3 años, al considerar que la salida del jefe del régimen debe ser inmediata, en el marco de conversaciones informales autorizadas por la Casa Blanca para explorar posibles salidas a la crisis venezolana con intermediación de la CIA. Fue planteada la propuesta de una dimisión de Maduro. Y eso es bien importante porque los funcionarios que citaron bajo reserva dijeron que representantes del régimen chavista habían ofrecido un proceso de transición de 2 a 3 años antes de la renuncia de Maduro. Sin embargo, según el New York Times, la Casa Blanca descartó cualquier opción que pospusiera de manera prolongada, ojo, el relevo político no se puede alargar en el tiempo, dicen. Con este nuevo video, las tropas y las naves del Cuerpo de Marines de Estados Unidos asignadas al Comando Sur para efectuar operaciones contra carteles de la droga que actúan desde países como Venezuela, hicieron una nueva demostración de sus capacidades. Venezuela siempre estará libre. Ejercicios militares de tiro desde aviones de combate con fuego real. La administración ese cerco al régimen de Maduro, que lo considera líder del cartel de los soles por esos vínculos con el narcotráfico. Cada hora que pasa es decisiva. Cada vez está más consolidada la operación Lanza del Sur, ordenada por Washington para acabar con las mafias. Entre tanto, a unos 10 kilómetros de las costas venezolanas, ahí en el archipiélago de Trinidad y Tobago, avanzan los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos. La unidad expedicionaria de la Marina número 22 está desplegada desde el domingo y va a estar ahí hasta mañana. Los entrenamientos tienen lugar en entornos urbanos, también en rurales, en el campo, con operaciones programadas durante el día y también durante la noche. Varios de estos ejercicios incorporan helicópteros de la Marina. Es el segundo entrenamiento conjunto que realizan ambos países en menos de un mes. Un buque destructor de Estados Unidos atracó a finales de octubre en las costas trinitenses. Ante esto, el régimen de Maduro suspendió un acuerdo gasífero conjunto y declaró persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago.
Y cuando más acorralado parece Maduro por las operaciones contra organizaciones terroristas, entre ellas el Cartel de los Soles, que según la justicia de Estados Unidos es dirigida por él, el jefe del régimen venezolano decide aferrarse a la oración, tal como suena. Ahora Maduro anda rogándole a Dios. Participó en la noche del martes desde el Palacio de Miraflores en una jornada de oración propuesta, según él, por pastores cristianos y evangélicos. El jefe del régimen dijo que era una actividad entre líderes espirituales de Estados Unidos y Venezuela, en la cual participó su esposa, Cilia, y su hijo, Nicolás. Maduro incluso se atrevió a hacer una invocación. Declaro que ratifico como Señor y dueño de Venezuela a nuestro Señor Jesucristo y le doy toda la honra y honor al Espíritu Santo y declaro que el único Dios real y verdadero es el Dios Todopoderoso, a quien le doy toda la gloria, y en esta guerra espiritual por los derechos de nuestro pueblo y la humanidad. Y precisamente esa presión militar de Estados Unidos frente a Venezuela se intensifica profundamente. La mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos han respaldado hoy la necesidad de reforzar la lucha contra el crimen transnacional en la región. Durante una sesión clave en Washington urgió una cooperación reforzada para desmantelar redes terroristas como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. En su primera intervención oficial como embajador ante la OEA, Leandro Rizzuto hizo además un llamado para recuperar la democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua y consolidar mecanismos de observación electoral fundamentales para proteger los derechos de los pueblos. Además, concedió su primera entrevista a NTN 24. Roberto Macedonio, periodista permanente en Washington, D.C., habló con él. Roberto. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Y en su primera entrevista para un medio de comunicación concedida a NTN 24, Leonardo Rizzuto ha hecho una defensa clara de las democracias en América Latina. Ha asegurado que regímenes como el de Venezuela, Cuba o Nicaragua amenazan la seguridad regional. Y en esos mismos términos se ha pronunciado también durante su primer discurso ante la Organización de Estados Americanos, en el que ha puesto en valor la necesidad de recuperar las democracias en esos países. Por cierto, lo ha dicho en una sesión que se ha celebrado hoy centrada en el crimen organizado. Una sesión en la que la mayor parte de países representados ante la OEA han defendido la estrategia que Estados Unidos está siguiendo en el Mar Caribe y el Pacífico contra los carteles de la droga. Pero ha habido también algunas voces críticas, como la de Colombia. El nuevo embajador de Estados Unidos ha sido uno de los protagonistas de esta sesión. Es la primera a la que acude Leonardo Rizzuto, quien dedicó su primer discurso a la defensa de la democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Los Estados Unidos también apoyan a los venezolanos, nicaragüenses, cubanos, que continúan luchando por gobiernos democráticos que respeten la dignidad humana, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Las misiones de observación de la OEA mantienen su vigencia entre las herramientas más fiables del mundo para proteger la voluntad soberana del pueblo. Vamos a continuar apoyándolos y los mandatos democráticos de esta organización. Concedió su primera entrevista a NTN 24 y reiteró sus compromisos con las democracias frente a los regímenes que amenazan las libertades y la seguridad en América Latina. Mi apoyo es para todos los pueblos de todo el mundo, no solo para estos tres países, pero ciertamente conozco el desafío que enfrentan los pueblos de estos países, así que de cualquier manera que podamos ayudar como Estados Unidos, tanto con estos países como en todo el mundo, lo haremos. Junto a él, la subjefe de la misión de Estados Unidos ante la OEA hizo un pedido a los países miembros. Cada Estado miembro de la OEA debe tomar acciones decididas para acabar con la corrupción, el lavado de dinero y el fraude que permite operar a las organizaciones criminales transnacionales. La mayor parte de los embajadores se mostraron dispuestos a colaborar con Estados Unidos, defendiendo la lucha que este país está llevando a cabo contra esta amenaza. Organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles fueron consideradas organizaciones terroristas por parte de mi gobierno. Ni diplomacia del silencio, lo he dicho muchas veces, ni silencio cómplice. Nuestro país seguirá trabajando de manera constructiva y coordinada con los Estados miembros para fortalecer la acción hemisférica frente a la delincuencia organizada transnacional. América Latina y el Caribe son escenarios de casi el 30% de todos los homicidios cometidos en el mundo. Uruguay se encuentra fortaleciendo las medidas para hacer frente a este flagelo.
Pero hubo una voz disonante, la del embajador de Gustavo Petro. El representante colombiano ante este organismo criticó la nueva estrategia contra el narcotráfico que está llevando a cabo la administración Trump y que incluye bombardear narcolanchas con drogas. Que hoy Colombia expresa una vez más su rechazo y condena a este tipo de ataques unilaterales. La lucha contra el narcotráfico no autoriza a ningún Estado a actuar al margen del derecho internacional. La delincuencia organizada transnacional es un asunto de aplicación de la ley, no un escenario de guerra. Por cierto, que el embajador de Colombia ante la OEA dijo también que es un buen momento para recuperar la histórica relación que ha habido entre Colombia y Estados Unidos, dañada por la fallida política de Gustavo Petro en la lucha contra las drogas. Una política fallida que ha impulsado el hecho de que la Casa Blanca le añada a la lista de sanciones OFAC, tanto a él como a sus allegados y al ministro del Interior colombiano. Una decisión que se adoptó el 24 de octubre de este año. La información desde la Organización de Estados Americanos para NTN 24 en Washington. Invitado, este es nuestro tema de análisis. Muy bien, este va a ser nuestro tema de análisis aquí en el informativo USA. Como en la OEA casi por completo y con una amplísima mayoría están votando para seguir luchando contra estas organizaciones transnacionales, contra estas organizaciones criminales, pero la voz del embajador de Colombia es absolutamente disonante. Vamos con nuestro invitado hoy, aquí en el informativo USA, y por eso está con nosotros el precandidato a la presidencia de Colombia del partido principal en oposición a Gustavo Petro, al gobierno que Estados Unidos considera es un narcogobierno, que considera que hay un líder del narcotráfico, lo ha dicho el mismo presidente Trump, gobernando a Colombia. Miguel Uribe Londoño, gracias por acompañarnos, precandidato. Hola Claudia, buenas noches, gracias por invitarme y tenerme aquí con ustedes. Es un orgullo para mí y un gran placer. Impacta mucho, candidato, gracias, y mire, impacta mucho, candidato, como esa voz disonante en Colombia ante la Asamblea, ante todos los embajadores reunidos en la OEA, que han decidido precisamente apoyar toda esta lucha contra las organizaciones transnacionales. Pues dice el embajador de Colombia que condenan contundentemente y rechazan los ataques que consideran unilaterales contra las narcolanchas. ¿Qué opina usted? Claudia, a mí me parece muy bien que Estados Unidos siga en su guerra contra el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico, porque eso es un cáncer que nosotros nos tenemos que quitar de encima. Nos ha hecho mucho daño. A mí, pues, ni hablar con mis dos tragedias, cuando secuestraron a mi esposa y la mataron hace 34 años, Pablo Escobar, y ahora mi hijo Miguel, de 39 años. Yo estoy totalmente de acuerdo con Estados Unidos en que haga la operación que está haciendo y acabemos juntos el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico, y que acabemos con y que acaben con el cartel de los soles. Sí, candidato, frente a la posición de Estados Unidos de posiblemente entrar, como lo veíamos, a terreno venezolano, ya no solamente ahí en las lanchas del Caribe, que ya sabemos, el gobierno colombiano pues se opone a estos ataques, los ha llamado pescadores, los ha llamado luego obreros del narcotráfico. Frente a esa posibilidad que se está planteando y que son las últimas informaciones de los ataques ya directos en terreno en Venezuela, ¿cuál es su opinión? Y la posibilidad, como también lo planteó el presidente Trump, quizá en Colombia. Mi opinión es que el régimen de Maduro es un régimen narcoterrorista, narcotraficante, que nos está haciendo mucho daño en Colombia. Mira, te cuento que el dinero con el que pagaron el magnicidio de mi hijo Miguel llegó desde Venezuela a Colombia. Hay unos nexos muy complicados, está llegando dinero
de Venezuela a Colombia también para intervenir en las elecciones. Entonces, nosotros no podemos seguir tolerando que un régimen que es ilegítimo, porque el presidente de Venezuela es Edmundo González, siga haciendo de las suyas y perjudicando enormemente a Colombia. Estoy de acuerdo con el presidente Trump en que el régimen, el cartel de los socios es un grupo narcoterrorista y así debe ser tratado. Y necesitamos, Colombia necesita que ese cartel y ese régimen se caiga, porque mientras en Venezuela no haya libertad, en Colombia no habrá seguridad y seguiremos viviendo con una situación muy difícil, ya que Petro ha sido cómplice de Maduro en esta situación tan difícil. Candidato Miguel Uribe Londoño, que nos acompaña hoy aquí en nuestros estudios en Washington, quisiera que escuche las declaraciones que dio hoy el subjefe de gabinete y asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Stephen Miller, al ser preguntado justamente por el tema del narcotráfico en Colombia. Ha dicho que es un asunto de extrema gravedad que requiere atención urgente. Vamos a escucharlo. Bueno, simplemente diría que hay un problema serio de narcoterrorismo en Colombia. El presidente ha sido muy claro sobre sus opiniones sobre el presidente de Colombia, y Estados Unidos considera que el narcoterrorismo en Colombia es un asunto de extrema gravedad que requiere una atención urgente. Cerraré de nuevo diciendo: este ejército necesita fuerza para ir tras Al-Qaeda e ISIS. Los carteles en este hemisferio controlan territorio, controlan ejércitos y controlan resultados políticos al asesinar a políticos intencionalmente para controlar gobiernos enteros. En este momento Colombia tiene una relación buena con los Estados Unidos, que reconoce que el pueblo colombiano va a ser sabio, dice, en la próxima elección y va a saber decidir. Y marca que la fractura es directamente con el gobierno de Gustavo Petro, con el presidente Petro, por su fallida política antidrogas. Usted, que estuvo conversando con los congresistas, con algunos representantes republicanos en el Congreso, ¿qué pudo sentir frente al futuro que va a tener la relación entre Estados Unidos y Colombia? Yo he venido a decirles a los congresistas y a los miembros de la administración Trump que en Colombia somos amigos de los Estados Unidos. Colombia no es Petro. Nosotros queremos a Estados Unidos, queremos tener excelentes relaciones con los Estados Unidos, queremos unirnos con Estados Unidos. Yo como presidente quiero hacer una cooperación con los Estados Unidos para darles seguridad a la región, al hemisferio, a Colombia, a Venezuela, y ese ha sido mi plan aquí. Estoy totalmente de acuerdo en que los colombianos somos amigos de Estados Unidos y el enemigo de ellos es Petro. Y Petro ha apoyado el narcotráfico en Colombia y ha permitido la violencia y ha permitido el control territorial y el secuestro y la extorsión. Y en mi caso particular, Petro es el responsable político del magnicidio de mi hijo Miguel. Y estoy convencido que Petro tiene que salir de la presidencia y que vamos a tener elecciones en donde Petro será, el heredero de Petro no puede ser el próximo presidente. Nos tenemos que unir todos para salvar a Colombia de esta tragedia tan grande que tenemos. Sí, y precandidato, precisamente usted ha viajado de Colombia, ha venido a Washington para sostener reuniones con funcionarios de la Casa Blanca y con miembros del Congreso de Estados Unidos. Como usted mismo lo recuerda, usted es padre del fallecido congresista Miguel Uribe Turbay, quien sufrió ese magnicidio, ese atentado en contra de su vida, que le arrebató su vida de manera violenta. Ha venido tomando fuerza como una de las cartas principales del uribismo. Usted, de cara a la contienda presidencial de 2026, hay mediciones internas del partido, hay sondeos recientes en Colombia en los que figura entre las opciones de derecha más importantes y la más importante dentro de su partido. En un mensaje publicado en la cuenta de X explicó cómo era que este viaje tenía como propósito reafirmar la importancia que Colombia otorga a la relación bilateral con este país y su intención de fortalecerla en un momento de fuertes cambios en el panorama político. También marcar distancia frente a las posturas del presidente Petro, insistiendo en que Colombia mantiene una línea histórica de cooperación con Washington, más allá de los gobiernos de turno. Y eso se ha demostrado también. Fíjese, don Miguel Uribe, que cuando toman la decisión de incluir en la lista OFAC a Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo,
a Benedetti. Al final han sido muy claros las autoridades en Estados Unidos en decir que el problema es con Petro, que el problema no es con los colombianos. Así que hoy el embajador ante la OEA, que planteaba rehacer las relaciones históricas con Colombia, pues realmente esas relaciones históricas, menos mal, desde Estados Unidos las siguen viendo fuertes, no han puesto aranceles. Todo eso se debió a una diplomacia paralela que ustedes emprendieron. ¿Ese hecho salvó a Colombia, candidato? Sí, sin duda alguna. Que nosotros vengamos a Washington, que hablemos con los amigos de los Estados Unidos, con el gobierno, con los congresistas, sirve para insistir, para demostrarles y convencerlos a ellos que en Colombia somos muchos más los buenos, somos muchos más los que queremos a Estados Unidos y las buenas relaciones con Estados Unidos, unas relaciones de cooperación fuerte. Yo, como les dije hoy, yo no vine a Estados Unidos a pedir dinero, vine a ofrecer una gran cooperación y a que tenemos que trabajar juntos por la seguridad en el hemisferio y por el bienestar de los colombianos y de los venezolanos. Queremos trabajar también por la libertad de Venezuela y ayudar a que eso pase allá. De tal manera que sí hemos servido, seguiremos viniendo y le agradecemos mucho a Estados Unidos que nos haya puesto atención y que las sanciones no sean para Colombia, sino para Petro, que ha sido al que desertificaron fue a Petro. ¿Por qué? Porque no cumple con las condiciones del tratado sobre narcotráfico con los Estados Unidos, donde, mejor dicho, no hace nada por luchar contra el narcotráfico. Ahora, recientemente, Petro decide que va a acabar las relaciones con las agencias de inteligencia americana. Él lo que no quiere es que la inteligencia americana lo vigile. Y finalmente, el tema del narcotráfico, que él no hace nada por el narcotráfico, no extradita a los que tiene que extraditar. Entonces, Petro es el mal, Petro es el que no quiere trabajar con Estados Unidos porque considera que esa es la forma de mover la opinión de sus seguidores en Colombia para las próximas elecciones. Pero nosotros sí hemos servido y seguiremos haciendo este trabajo todo el que sea necesario. Debemos estar fuertemente unidos con Estados Unidos. Miremos, señor Uribe Londoño, lo que comentaron dos reconocidos congresistas cubanoamericanos tras reunirse con usted a propósito de este encuentro. Un honor reunirme con Miguel Uribe Londoño, cuyo hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, fue trágicamente asesinado en un atroz atentado mientras hacía campaña para la presidencia de Colombia. Desde entonces, el señor Uribe ha continuado valientemente esa misión en nombre de su hijo y se ha mantenido firme ante las políticas erráticas y peligrosas del presidente Petro. Lamentablemente, bajo la administración Petro, Colombia se vuelve cada vez menos segura y la violencia política ha aumentado. Como copresidente del Comité Parlamentario a Favor de Colombia, he expresado en numerosas ocasiones mi profunda preocupación por el presidente Petro, sus políticas y su retórica radical y destructiva que amenazan la larga y especial relación entre Estados Unidos y Colombia. Recibimos a nuestro gran amigo Miguel Uribe Londoño, quien reúne todas las cualidades para ser un excelente presidente de Colombia. Desde el Congreso de Estados Unidos, le brindamos nuestros mejores deseos al pueblo colombiano ante las elecciones que se aproximan. Señor Uribe Londoño, una de las razones por las cuales Estados Unidos está presionando al presidente Petro es justamente por su política fallida contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo lo está vinculando como un actor que permitió que esos cultivos crecieran, que esos laboratorios de cocaína siguieran proliferando al punto de que ya el presidente Trump dice es un líder del narcotráfico. ¿Usted cree que hay un expediente serio detrás de esta acusación, que Petro puede ser llevado ante la justicia de los Estados Unidos? Y si usted llegara a ser presidente, ¿podría incluso extraditarlo? Mira, yo sí estoy seguro que los Estados Unidos tienen información suficiente contra Petro, porque si no, no lo hubieran puesto en la lista Clinton, en la lista OFAC. Eso tiene su razón de ser. Y seguramente van a llegar más lejos, porque ellos tienen una investigación sobre el ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña de Gustavo Petro, y seguramente lo van a lograr. Yo creo firmemente que ellos están enterados de todo lo que ha pasado allá y que lo que están haciendo está muy bien hecho, y porque Petro es el que ha permitido que crezcan los cultivos de cocaína,
permite que salgan por el Pacífico y pasen a Venezuela. Él permite que los grupos armados ilegales colombianos estén en la frontera delinquiendo en Colombia y pasan a Venezuela y están protegidos por Maduro. Lo que nosotros tenemos que enfrentar es una gran guerra contra el narcotráfico. Aquí no hay más camino. Colombia no puede seguir con ese problema porque el narcotráfico es la gasolina de la guerra. Y precisamente como lo que tenemos es una guerra, yo he propuesto hoy, desde Estados Unidos, esto es una primicia, he propuesto que nos alineemos con los Estados Unidos y propongo, cuando yo sea presidente, cambiarle al Ministerio de Defensa el nombre porque ahora es un ministerio de guerra, para que Colombia vuelva a ser segura y tranquila. Yo que he sido esta gran víctima y que represento a los millones de víctimas que hemos sufrido el narcotráfico, tenemos que actuar porque no podemos seguir así, como me lo decían algunos de los congresistas con los que me reuní. Llevamos muchos años esperando que esto cambie y no ha cambiado. Exigimos que cambie porque en Estados Unidos estamos sufriendo mucho el narcotráfico, pues en Colombia no hemos sufrido muchísimo más y eso tiene que cambiar. Para extraditarlo tendría que haber un indictment y un pedido de extradición, por supuesto. ¿Usted tiene algún conocimiento? ¿Le han dicho si hay algo en ese sentido avanzando? Sobre la extradición te contesto lo siguiente, Claudia. Si la extradición es un proceso, la solicitud de extradición llega a la Corte Suprema de Colombia. La Corte Suprema hace el estudio del indictment, hace el estudio de la acusación, hace el estudio de los hechos que han llevado al otro país, en este caso a Estados Unidos, a solicitar una extradición. Si Estados Unidos, cuando yo sea presidente y la Corte Suprema solicita la extradición de Petro y Estados Unidos y la Corte Suprema de Colombia la autoriza, yo procederé a extraditar a Gustavo Petro a los Estados Unidos con muchísimo gusto. Ahí están las dos noticias que nos da Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático en Colombia. Propone cambiarle al Ministerio de Defensa de Colombia el nombre por Ministerio de Guerra, si llega a ser electo presidente. Y segundo, dispuesto a extraditar al presidente Gustavo Petro en caso tal de que ya una vez abandone el poder haya un indictment directo contra él por parte de los Estados Unidos y fuera solicitado en extradición. Gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes, muchas gracias. Los felicito por el trabajo que hacen y por la defensa que hacen de Colombia. Jason. Gracias. Y en nuestro dato de hoy en el informativo, los bonos venezolanos en default han superado este miércoles los 30 centavos por dólar, su nivel más alto desde el 2019, impulsados por la creciente presión militar de Estados Unidos en el Caribe. Según reporta el medio económico Bloomberg, la ofensiva naval ha incrementado el apetito de riesgo entre inversionistas que ven una mayor probabilidad de transición, reestructuración o eventual normalización de la deuda venezolana que lleva años en cumplimiento. El repunte refleja tanto la reacción inmediata a los movimientos militares de Washington como la lectura de los mercados frente a un escenario geopolítico cada vez más volátil alrededor de Venezuela.